En los próximos minutos, usted podrá participar en el gobierno municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Franciscovich. Está con nosotros Javier Ormeño, quien es politólogo y además director del portal larrana.p, muy enterado de lo que pasa en el Callao y sus distritos, la provincia y la región. Yo realmente debo considerar que es un invitado de lujo porque vamos a tener oportunidad de conversar con él todo lo que pasa en Primer Puerto y analizar los resultados y qué se viene para el Callao en los próximos 4 años. Javier, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo encantado de traer un poco del Callao acá, a este medio importante. Correcto, bienvenido. Ante todo, hay segunda vuelta, vamos a empezar por la jerarquía. A ver, segunda vuelta del gobierno regional entre Ciro Castillo y el señor Cordano, que estuvo con nosotros aquí un par de meses exponiendo sus propuestas. Es lo que se viene hasta el momento, ya ha transcurrido 3 semanas. ¿Qué se vive previo a esta segunda vuelta? Bueno, de todas formas, la gente ligada a Contigo Callao, el movimiento de Pedro Espadaro por el que ha postulado el señor Miguel Cordano, como que han esperado mucho a que todavía se den la proclamación de resultados oficiales, el conteo del 100% de votos de la OMPE. Sucede que en realidad hay bastante preocupación desde esta tienda política porque no se puede negar en el Callao el arribo que tiene Ciro Castillo, que es muy distinto y distante al que tiene el señor Cordano. Sucede que el señor Cordano en realidad es producto más que nada de un voto de arrastre de una masiva campaña publicitaria del movimiento Contigo Callao que le permitió a Pedro Espadaro ganar, pese a no tener tanto porcentaje, a poder ganar la alcaldía provincial. Pedro Espadaro es el que tenía más pintas de Primer Puerto, es decir, el faro estaba por doquier, ¿no? Pintas, banners, paneles publicitarios, vehículos que recorrían por todos lados. Era bastante diferente a comparación de los otros movimientos regionales o partidos políticos. O sea, ¿tú consideras que el triunfo de Cordano es casi un arrastre de Espadaro como municipal provincial? Es un arrastre. Okay. ¿Por qué aseguro que es y no en parte? Justo la última vez que estuve por acá comenté un dato. En el 2006 al gobierno regional postula el señor Cordano con el partido político Confianza Perú y no llega ni siquiera al 0.6% de votos. Entonces, de todas formas, un personaje que no había tenido mayor tipo de arraigo, un personaje que después postula al gobierno regional y obtiene un porcentaje así, en realidad sin tener mucha presencia política ni pública en el Callao, creo que me da ese reflejo, ¿no? Ahora, Ciro Castillo, todos conocemos el protagonismo que tiene en cada comicio municipal y regional. ¿Qué número ves que estás postulando? A ver, de nuevo, 2014 postula con Acción Popular al gobierno regional del Callao, 2016 el Congreso con PPK con el número 3, 2018 al gobierno regional con Alianza para el Progreso, 2020 al Congreso complementario con Perú Libre, 2021 al Congreso con Somos Perú y este 2022 postula al gobierno regional y sigue postulando. 6 o 7 camisetas. 6 camisetas distintas, con más Callao que antes se llamaba Fuerza Chalaca. Ahora, con el respeto que me merece Ciro Castillo como padre, este triste episodio que le valió pues la pérdida de su hijo en el Cañón del Colca, ¿fue el protagonismo, la punta de lanza para poder tener espacio mediático, poder postular provincial Callao? ¿Así más o menos de la cosa? Sí, porque en realidad el primer proceso electoral en el que participa es el de 2014. Correcto, y la tragedia ocurrió un par de años antes. Sí, creo que 2011 o 2012. Correcto, y él siempre ha sido vecino chalaco. Que yo sepa, sí, hasta donde tengo entendido ha sido vecino de la Punta, pero mayores detalles no sabría decir respecto al arraigo, ¿no? Ahora, Javier, escuchando a ti tu análisis que tienes de Cordano versus Ciro Castillo, falta todavía unas semanas para los comicios, la segunda vuelta regional, ¿te atreverías a decir quién puede ganar o es muy prematuro? Es muy prematuro en realidad porque hay un tema en el Callao y es que las propuestas ligadas más al fujimorismo, al populismo, que podríamos verlo encarnado en Chimpún Callao, han tenido mucho eco en la ciudadanía desde el año 95, al menos en que gana Curi. Porque si bien es cierto, Curi gana la alcaldía provincial, el señor Danesi gana en Bellavista, Guillermo Sánchez en La Perla y el señor Benjamín Ceballos en La Punta, todos ellos por Chimpún Callao. La segunda fuerza política fue Cambio 90, nueva mayoría, que gana en Ventanilla con el señor Víctor Portilla y en Carmen de la Legua Reynoso con Juan de Dios Gavilán. Así es. Entonces, seguimos de cerca esa elección, efectivamente. No existía Mi Perú todavía. No existía Mi Perú, tampoco había gobierno regional, elección al gobierno regional del Callao. En el 98, las dos fuerzas políticas del Callao son también Chimpún Callao y Vamos Vecino, que es el otro partido fujimorista que postula en esas elecciones. El único punto indiferente en todo caso en estos procesos electorales desde el año 95, que es el primer triunfo de Alex Curi, es en el 2002 en que en Ventanilla gana el APRA con Juan José López,
Perú Posible gana el gobierno regional con Rogelio Cánchez y Chimpún Callao gana los distritos de Carmen de la Legua, Bellavista y bueno, además el municipio provincial del Callao con Alex Curi. Mencionaste ese cambio 90, la segunda mitad de los 90 con Kurt Wolf, quien pierde los comicios con Alex Curi, ¿no es cierto? Y Kurt Wolf había sido el alcalde de Callao 2 periodos consecutivos, 90, 92, 93, 95, hijo de un constituyente chalaco, Moisés Boldávila, cuya efigie monumento aún está en la avenida Fosse, ¿no es cierto?, al costado del Hospital San José. Fue constituyente de la Asamblea de 1979, tesorero, Moisés Boldávila. Digo esto porque Alex Curi fue principal funcionario de gestión de Kurt Wolf, y digamos que ahí es donde Kurt Wolf pierde protagonismo, inclusive se convierte en consejero regional. Víctor Manuel Portilla, que fue alcalde de Ventanilla 96, 98, 99, 2002, se decía de que podía ser candidato a la alcaldía provincial de Callao para enfrentar a Alex Curi por Somos Perú, cuando Andrade era un alcalde exitoso de la capital. Digamos que ahí ya Chimpún Callao empieza a perfilarse como un movimiento importante. Así es, y justamente Alex Curi obtiene protagonismo en su trabajo en la Municipalidad Provincial del Callao. Si no me equivoco, el cargo equivalente hoy sería gerente municipal, creo que era director municipal en ese entonces, y luego también como presidente de la Beneficencia Pública del Callao, luego como congresista constituyente y ya bueno, después lo que conocemos. En estos comicios que hablamos del 95, 98 y 2002, el triunfo de Chimpún Callao nunca fue abrumador. El de Curi sí, pero el de los demás distritos no. Pero de todas formas, quienes ganaban, en contraparte de Chimpún Callao, eran propuestas ligadas al fujimorismo. Entonces, no es como que haya una diferencia en lo que busca el electorado del Callao. Si bien es cierto, tenías una propuesta localista de Chimpún Callao, tenías un partido político nacional ligado al fujimorismo, sea Cambio 90 o sea Vamos Vecino, que también generaba bastante arraigo. En el 2006... vuelve a ganar cada vez más Chimpún Callao, menos La Perla y La Punta. En La Perla gana Pedro López con Mi Callao y en La Punta gana Wilfredo Duarte con el movimiento, con la organización local distrital Viva La Punta. En el 2010 pasa casi lo mismo, pero pierde en Carmen de la Legua Reynoso con Daniel Leca, que gana con Aduanec, y en La Perla con Pedro López nuevamente. En el año 2014 pasa algo que es justamente el mayor triunfo de Chimpún Callao. Ya no estaba Alex Curi. Postula Félix Moreno al gobierno regional, Juan Sotomayor a la alcaldía provincial, en Bellavista gana Iván Rivadeneira, en La Perla gana Patricia Chirinos, en Carmen de la Legua gana Raúl Odar y en Ventanilla gana Omar Marcos. A excepción de La Punta, todo lo demás lo gana Chimpún Callao, que es un escenario parecido al que tenemos ahora con Contigo Callao. Esto en realidad, a diferencia de las campañas lideradas por Curi, bajo mi punto de vista, mucho se basaba antes. Alex Curi en su figura, en el liderazgo que tenía, en el arraigo que tenía, mucha gente lo quiere hasta ahora. Pero en el caso de Félix Moreno, Juan Sotomayor y compañía, apelaron mucho más a una campaña llena de afiches, banners, antes era con dádivas por montón, sorteos de refrigeradoras, electrodomésticos, conciertos, un despliegue bastante grande de recursos que les permitía llegar a la ciudadanía y que en realidad apelaban más al fortalecimiento de la marca Chimpún Callao y algo que les valió para tener un buen resultado en el 2014, ¿no? ¿Te refieres a Moreno y Sotomayor, que digamos hacían un tipo de campaña distinta a la de Alex Curi? Así es, yo creo que la de Alex Curi, más allá de las discrepancias, buscaba hacer una campaña un poco más vecinal y no veías tantos banners ni tantas pintas como las que vemos desde que Félix Moreno y Juan Sotomayor estuvieron en el Callao de 2011 a 2018. Y algo de que tú dices que no había tantas pintas de Alex Curi, creo que había una silueta en su momento, un rostro en las paredes, ¿no? Y además también él dijo, y vamos a brevemente el tema de Alex Curi, que no iba a pintar paredes en esta campaña si hubiese tenido luz verde para postular finalmente. ¿Te atreves a decir que hubiese pasado si Alex Curi hubiese tenido luz verde para postular, hubiese ganado la región, sí o no? Yo creo que al menos hubiese pasado una segunda vuelta, ¿no? Porque más allá de la sentencia, de sus años en prisión impedimento, ¿no? Y el impedimento, yo creo que Alex Curi todavía tiene un arraigo importante en el Callao y creo que su figura en este contexto podría haber sido una especie de contrapeso. Quizá no ganaba su candidato provincial, pero él podría haber tenido una votación bastante importante. Distritos inclusive, hubiese habido un arrastre. No sé si tanto, en todo caso, considerando que la cédula regional es distinta a la provincial. Claro. Porque, en el caso de Espadaro, a diferencia de todos los demás partidos, la campaña fue avasalladora, ¿no? Es importante el resumen que has hecho de Alex Curi, Chimpún Callao, y desde que empezó su vida política en el primer puerto del 96 en adelante, en mitad de camino se crea Mi Perú. En el año 2000, Pachacútec se convierte, no existía Pachacútec del 2000 hacia atrás, porque empieza pues con la invasión de los llamados, en ese entonces, cuando estaba por querer Resmi Fujimori, se llamaba Fujilotes, ¿no? Lo que era Playa Arena Blanca, de Costa Azul hasta el límite con Santa Rosa, Pachacútec no existía y la playa es muy bonita, ¿sabes? Yo tengo oportunidad de verlo cuando alguna vez tuve oportunidad de seguir
seguir la gestión de Víctor Manuel Portilla. Ahora, vámonos al municipio provincial. El triunfo de Espadaro ya está consolidado. Aproximadamente, te voy a decir cuántos regidores provinciales va a tener su agrupación y las demás fuerzas políticas. Ya, si no me equivoco, serían alrededor de 9 o 10 como oficialistas, ¿no? Y luego los demás van según los resultados. Porque bastante candidatos hubo, está bastante repartido. Sí, claro, porque después tienes a Daniel Partida, a Carlos Cox, a... Bueno, mismo Paul García, que bueno, no fue tachado, pero entra Manuel Necio Sup y seguramente uno o dos más de Más Callao. O sea, puede ocurrir que haya 5, 6 o 7 regidores del total, que sea uno por cada partido. Sí, es lo más probable, ¿no? Y va a ser un consejo municipal bastante disperso. Exacto. Pero que es un escenario un poco parecido al que ha habido ahora, ¿no? Ya. Porti Callao tuvo la mayoría, pero tenías regidores de Fuerza Chalaca y de otras agrupaciones también, ¿no? En su momento, cuando nos hicimos el trabajo de revisar, por si acaso, la plataforma electoral y buenas elecciones, descubrimos en el buen sentido de la palabra, que Pedro López, el alcalde de Callao, estaba postulando al distrito de La Perla. Eso es algo realmente, no sabemos qué decirlo, porque nunca hemos visto en la historia que un alcalde provincial quiera regresar a su distrito. Nunca pasó esto en el Callao, obviamente, no. Y también en una parte del Perú. ¿Qué va a hacer Pedro López ahora? Bueno, no sé qué va a hacer en realidad. Siempre su bastión ha sido La Perla. Fue el único cuadro político que le pudo ganar a Chimpún Callao en el 2002, 2006, 2010. Así es. Justamente Chimpún Callao no había ganado La Perla en el 95, no, sí la había ganado en el 95, la gana en el 98 de nuevo con Víctor Albrecht, pero después ya no gana en la reelección. Y no puede ganarle Julio de Martini en 2 oportunidades con Chimpún Callao y no sé en realidad cuál es el objetivo de Pedro López. Creo que sin mayor temor le quedó muy grande el cargo de alcalde provincial del Callao. Ahora, hablemos de los distritos. A ver, ¿qué opinas sobre el alcalde nuevo, el que ha ganado virtualmente en Bellavista? Bellavista, el señor Alex Cayán ni siquiera vive en Bellavista. ¿Por qué lo digo? Una constatación del jurado electoral especial, si no me equivoco fue en el mes de agosto. Había un ciudadano que había presentado un pedido, ¿no?, de tacha o de exclusión, si no me equivoco, porque el señor no vivía en el domicilio que había consignado. El jurado va al domicilio y era una fachada, literalmente. Entrabas y había tierra, era como que un terreno en el que no se había construido. Y le preguntaban al señor Cayán, ¿y usted vive aquí? Sí, yo duermo acá. Y había tierra, no había nada, había un toldito chico. Entonces a mí me sorprende mucho que un candidato que no puede demostrar siquiera un arraigo gane. Pero bueno, esa ya es otra explicación, pero la verdad que después de haber sido un operador de Chimpún Callao, porque lo ha sido el señor Cayán, es la primera vez que logra postular a la alcaldía de Bellavista. Lo intentó en el 2018 con Vamos Perú, pero luego toda la lista se cayó. Así es. Y bueno, la verdad no me espero nada nuevo, ¿no? La verdad, del señor Cayán. Los vecinos de La Perla, ¿qué opina Javier Ormeño sobre quien ha ganado las elecciones en el distrito? Es otro señor que tampoco aparentemente viviría, ¿no? El señor Adrián Sen. Justamente también el jurado hizo exactamente lo mismo. Le preguntaban a la gente que vivía a los costados de su supuesta casa y decían exactamente lo mismo. No conocemos al señor Rodolfo Adrián Sen, pero el arrastre lo tiene ahí ahora de nuevo, ¿no? Bueno, otra vez el arrastre, ¿no? Dejando un candidato distrital, en este caso en La Perla. Bellavista y La Perla, candidatos del partido de Pedro Espadaro. Carmen de la Legua Reynoso. En Carmen de la Legua Reynoso ha ganado el señor Edwards Infante, que fue candidato en 2018 por Fuerza Chalaca, que fue es el movimiento de Omar Marcos, y por el que Pedro Espadaro llegó a Ventanilla en 2018. Infante ha sido asesor en el Congreso de Víctor Albrecht, así que tenemos una herencia de Chimpún Callao bastante clara en Carmen de la Legua otra vez, que fue el distrito donde salió Félix Moreno en su momento, alcalde desde el 99 hasta el 2006. Correcto, y fue muy disputada aquella elección con Juan Gavilano, ¿no? Ajá, que iba a la reelección, claro, en el 98. 26 votos, si no me equivoco. Así es, Juan de Dios Gavilano después termina siendo alcalde por Chimpún Callao en el 2006, de 2007 a 2010. A pesar de que sido enemigos en los 90, ¿no? En Chimpún abiertamente, Juan de Dios Gavilano con Alex Curi. Sí. Tocó en Chimpún Callao, para ser más exacto. Y en el caso justamente del señor Infante lo mismo, ¿no? O sea, es parte del arrastre, ¿no? Porque creo que habían candidaturas en Carmen de la Legua, que es un distrito en donde la política se mueve mucho más, porque además es muy pequeño. Habían varios candidatos con posibilidades, ¿no? Que era el señor Daniel Leca, que bueno, tiene varios cuestionamientos también, por Alianza para el Progreso, y tenías también a la misma señora Edith Quesada, que había sido militante del PPC, ¿no? En realidad al final termina ganando el señor Infante. Se va Pedro Espadaro de Ventanilla distrital al provincial. ¿Me puedes decir qué opinas de la gestión que tuvo en el distrito más grande de la provincia constitucional, que es el apetito electoral por el bolsón de votos que tiene? Bueno, tengo 3 millones de preguntas para el señor Espadaro, ¿no? Justamente la Contraloría, y entiendo que Fiscalía también está investigando esa supuesta, esa sustracción de dinero, que fueron más de 3 millones de soles que fueron producto, según el mismo señor Espadaro, de un hackeo, ¿no?
No tengo otra pregunta para el señor Espadaro, y en realidad es una gestión muy ligada a la esencia de Chimpún Callao post Alex Curi, que es el ornato en las avenidas principales. Correcto. Y eso es lo que ha sucedido, lo que parece que le ha ayudado también, ¿no? Y ahora, ¿quién va a ocupar su sillón, su lugar? ¿Qué opinas de él? Jovinson Vázquez. Bueno, tengo entendido que tampoco vive en Ventanilla. ¿Y por qué lo digo? Justo esto es una anécdota. Bueno, mi amiga seguramente se va a molestar, pero es una amiga que vive en Bellavista. Y yo le digo, oye, ¿vas a votar por el movimiento de Espadaro? Y me dice, claro, vamos a apoyar a mi vecino, Jovinson. Pero le digo, tú vives en Bellavista. Le digo, ¿cómo es eso que van a apoyar a tu vecino? Ah, sí, pero está postulando por Ventanilla. Entonces, otra vez el mismo escenario, ¿no? Yo no sé si el señor Espadaro Phillips haya vivido alguna vez en Ventanilla tampoco, ni el señor Omar Marcos en su momento, ¿no? Claro. Pero creo que es básicamente lo mismo. Imagino que va a apelarse mucho a la continuidad del señor Jovinson, que en realidad lo que yo he podido ver de él es que ha buscado hacer una especie de trabajo de base, ¿no? Pero creo que más allá del trabajo de base no nos hubiese visto beneficiados si no hubiese postulado con el movimiento Contigo Callao. Mi Perú perteneció a Ventanilla como centro poblado, ya es distrito, tiene bastantes años con creación política. Ahí ganó ¿quién? ¿Y qué esperas tú de la gestión municipal? Ganó Irving Chávez, ¿ya? Por Alianza para el Progreso. Es el único distrito donde no gana un candidato de Contigo Callao. Pero lo curioso es que el señor Irving Chávez en 2018 queda en segundo lugar de las elecciones, pero postulada con Fuerza Chalaca, que era el movimiento de Omar Marcos y por el que ganó Pedro Espadaro. Así que yo creo que no hay mucha diferencia. Tengo entendido que el señor sí vive en el distrito, pero mucho más allá, no sé, imagino que es una gestión muy ligada a lo que hace Espadaro, que en su momento buscó hacer también el mismo Santa María, ¿no? En paz descanse. Brevemente, ¿Pachacuti debe ser distrito o no? Hay esa iniciativa y proyecto de ley en el Congreso. A ver, ¿qué dices tú como especialista en temas chalacos? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la distritalización de todos los sectores de las ciudades. En realidad mucha gente piensa que esa es la mejor forma de gestionar recursos y poder dar solución a los problemas. Bajo mi punto de vista personal y ya más ligado a un tema de análisis un poco territorial, considero que es importante tomar en cuenta de que está bien, ok, establecemos un nuevo distrito, pero ese distrito necesita desde el pago de funcionarios, desde el establecimiento y mantenimiento de un local, hay un montón de recursos que se van a ir solo en burocracia. Burocracia necesaria, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que eso no necesariamente garantiza un manejo adecuado. Yo creo que las autoridades distritales deberían tener bien sectorizado su trabajo y poder hacer mejor las cosas, ¿no? Unos segundos para hablar de la punta, que parece una isla, que a veces no parece Callao, pero tiene algo te acoge siempre esa jurisdicción. Sí, claro. ¿Qué nos dices? A ver. Bueno, en la punta gana el señor Ramón Garay, que en realidad asumió como primer regidor de Pío Salazar, quien falleció hace ya 2 años, si no me equivoco, no, 1 año, de COVID, lamentablemente, que había sido alcalde ya en otras oportunidades. El señor Pío era cercano, era dirigente de Chimpún Callao, pero en el 2018 gana con Perú Nación. Sin embargo, justamente yo creo que a él, así como el señor Eloy Chávez en Villa María del Triunfo, que termina asumiendo, le beneficia, ¿no?, el ejercicio de la gestión, sobre todo en un distrito muy pequeño donde la elección realmente es vecinal. Más allá del movimiento con el que postules, si la gente quiere votar por ti, vota por ti, ¿no? Alguna vez un vecino de la punta, un también ex candidato, ex marino, don Lucho Melet, me dijo, así postule, un buen vecino con sendero luminoso va a ganar, solo por ser un buen vecino. Por ser de la punta. Imagino que es una exageración, por supuesto, ¿no? Pero de todas formas ese era el comentario, porque eso pasa, ¿no? Correcto. Has desnudado a los virtuales alcaldes que van a gobernar los distritos de la provincia en cuestión de Callao. Y siempre todavía aún se mantiene ese lazo con Chimpún Callao, porque no todos los chalacos de buena fe, los limeños también que ven este lugar histórico, importante, quieren pues que la corrupción y todo eso, ese azote que ha tenido con autoridades procesadas, encarceladas, no es cierto, el problema de la justicia quede fuera de lado. Hay un movimiento que se llama Chimpuneros Nunca Más, que busca siempre de que no persiste este tema. ¿Lo crees con bastante suficiente fuerza? ¿No hay otro? ¿Hay que plegarse? ¿Qué consideras tú? Bueno, me parece que este movimiento es del señor Huaranca, Víctor Huaranca, que es un activista, sí, constantemente en varias movilizaciones. A mí me parece importante el trabajo desde los sectores que se consideren parte de la oposición, pero de todas formas creo que más allá de solo estar... O sea, es un aspecto importante monitorear lo que hace la gestión de turno, pero también es importante que si eventualmente quieren, o sea, consideran que son los más indicados para poder tomar las riendas de la ciudad, que se organicen, que se unan y que postulen, porque eso nunca sucede. Postulan todos dispersos por un montón de organizaciones, dispersan el voto, no son una fuerza que pueda combatir que pueda en todo caso pelear electoralmente con
con todo el dinero, ¿no? Y ahora un comentario adicional. Además, general, muchas veces podría ocurrir que se enfrentan como David contra Goliat. Claro, ¿no? Más o menos. Y para cerrar con un tema de Contigo Callao, yo creo que es importante también que la ciudadanía, creo que esto aplica para cualquier circunscripción electoral, y es que la cantidad de dinero invertida, no sé, yo a veces le consultaba, le comentaba a mucha gente, saca la cuenta en la rendición de gastos de campaña, si este dinero es el que van a cobrar tanto el alcalde como todos los funcionarios, en el entendido de que de ahí sale el financiamiento de gente desinteresada que eventualmente quiere ocupar un cargo. No creo que haya forma de establecer un símil, ¿no? De dónde sale tanto dinero y de dónde se va a pagar tanto dinero, ¿no? Para cubrir todo lo que ha costado esa campaña. Si quieren saber más sobre lo que pasa en Callao o va a pasar, no dejen de seguir a larrana.p. Sí, portal larrana.p, nos siguen en Twitter, en Instagram, en Facebook. También me pueden seguir a mí personalmente a través de Twitter, @jormenoy. Así que atento a cualquier cosa que puedan consultar también. Gracias por venir, realmente un lujo. Yo le dije al inicio de la presentación, todo muy actualizado con lo que pasa en el primer puerto del país. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias. Hasta aquí una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal. RCR, la red que comunica y une al Perú.